Este espeluznante hecho ocurrió en Polonia. En medio de la noche, una llamada alertó a la policía. Se le necesitaba con urgencia, en cierta locación, en algún lugar en Polonia. Resultó que llegaron a una pequeña cabaña, la cual está ligada a un caso criminal de los años 80. Estaban en el mismo lugar donde vivió Józef Plut y su familia. Józef era un caníbal. Cometió execrables hechos, por los cuales fue sentenciado a 12 años en una institución mental, de la cual escapó para seguir haciendo daño. Hasta que un día, él se lo hizo a sí mismo y así acabó con su macabra historia. La familia de Józef vendió la cabaña a una mujer llamada Kamilka. Un día Kamilka tuvo la pésima idea de jugar a la Ouija en esa cabaña. Desde entonces empezaron a ocurrir extraños eventos, los cuales fueron escalando hasta el día en que su familia llamó a la policía. Kamilka armó una barricada dentro de su casa y empezó a gruñir como un animal. La familia temía que ella esté poseída. Tarde en la noche, la situación se tornó incontrolable y tuvieron que llamar a la policía. Lo que ellos vieron los dejó aterrorizados. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to coś cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka. Kamilciu. Chodź na dół, twoje dziecko cię woła. Chodź, Kamilcia, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Una mujer gruñendo en un cuarto oscuro puede ser vista desde la ventana. Lamentablemente los policías no tuvieron otra opción más que entrar. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Ja dostaję tylko 5000 zł. Idź pan do... Uważaj. Nie, zielona. A wy ją widzicie w ogóle? No nie. Se ve que los policías están atemorizados y tienen reservas en acercarse a la mujer. Mientras ella sigue haciendo gruñidos demoníacos y tira objetos a través del cuarto. Finalmente un oficial entra a la habitación mencionando el nombre de su hija para calmarla. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Kamilka. Kamila. Damiany, byśmy się zmienili pozycjami, to może być, mógłbyśmy sami robić. Odsuń się i Nie. uważaj, bo łeb, kurwa, Drut ma jakiś. El resto de la grabación nunca fue revelado. Pero después de mucha lucha, finalmente pudieron contenerla y calmarla.
Se sabe que fue internada en un hospital y luego en un psiquiátrico. Nunca se encontró que haya consumido sustancias indebidas. Un día simplemente perdió la razón. Después de un tiempo volvió a su casa sin recuerdos del incidente. ¿Acaso realmente estuvo poseída? Juzga por ti mismo. El siguiente video viene de TikTok. Ashley Kettering afirma que su casa está encantada y compartió unos inquietantes videos en TikTok. Un día cuando estaba durmiendo, las cámaras que graban hacia la puerta de su casa captaron algo extraño en la parte superior de los escalones del sótano. Alarmada por estas imágenes, decidió apuntar las cámaras directamente en las escaleras del sótano. Esto es lo que captó. En el primer clip, podemos ver cómo una figura vaporosa con forma humana cruza rápidamente. En el siguiente, aparece una sombra negra con ojos luminosos en el inicio de las escaleras, la cual también desaparece de la vista. Después de ver lo que acecha en su sótano, finalmente puso una cámara en el lugar. Es así que grabó esta figura blanca apareciendo de la nada y desapareciendo en una pared. De acuerdo al usuario de YouTube, Smoke Papi, quien dice vivir en una casa encantada desde hace años. Él y su esposa han empezado a compartir la actividad paranormal, de la cual ya están tan acostumbrados, que ni siquiera su hija se asusta. Jesus Christ. Okay guys, well that's two. Filming the ceiling I requested. Okay guys, well that's two. Filming the ceiling I've requested. And that's the third. Any more? Okay guys, I'm filming this door because I keep seeing a shadow, something go past, and I keep hearing noises. I'm gonna upset. Keys! Yeah? Come here and bring your phone. Just bear with me a sec. Sorry guys, just film me a sec because I keep seeing that shadow figure go past this door. Podemos ver claramente cómo las luces se prenden y apagan en ese cuarto. Y luego se hace visible una sombra con forma humana caminando dentro del cuarto. ¿Crees que realmente esta casa sea habitada por algo paranormal? ¿O qué más está pasando? El origen de este video es desconocido, pero fue compartido en YouTube por Alberto del Arco. El metraje muestra a un hombre manejando por un camino en las montañas cuando sucede algo inesperado. A la distancia, él ve a esta figura negra, sin una forma definida, encaramado en la cerca, en medio de la nada. La figura negra entonces parece tomar una forma más humana mientras salta de la cerca. ¿Qué es lo que encontró? ¿Es un humano?
o algún ser desconocido